Bueno, por la gracia de Dios, nuevamente estamos aquí juntos para poder abrir la palabra de Dios y continuar con lo que vimos eh, hace unos días con el Salmo 91. Vamos a leer los primeros 3 versículos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y vamos a leer el versículo 4 también. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Vamos a tener una palabra de oración para continuar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por estar en este momento abriendo tu palabra y buscando de ti la dirección para que tu palabra, por sobre todas las cosas, llene nuestra mente, aliente nuestro corazón y guíe nuestros pasos en esta vida. Gracias porque es preciosa. Gracias porque es tu palabra y son tus promesas. Señor, que en este momento tu Espíritu Santo guíe todos los pensamientos y todo lo que digamos sea para la gloria y honra de tu nombre. Lo pedimos esto y te damos muchas gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hace unos días vimos los primeros versículos de este Salmo 91, que es precioso. Pero quisiera decir algo que los otros días no dije, y es en cuanto a que los primeros 2 versículos de este Salmo está hablando en forma personal, está hablando en yo. Y del versículo 3 hasta el versículo 13 está hablando de tú, se está refiriendo al otro. Y desde el verso 14 al 16 está hablando Dios. Qué hermoso, ¿verdad? En los primeros 2 versículos, como vimos los otros días, está hablando de yo. Yo estoy seguro porque estoy en ese Dios Elión, ¿se acuerdan? Shaddai. Bueno, vimos esos 4 nombres. Yo estoy seguro porque me aferro a un Dios seguro, a un Dios omnipotente, a un Dios omnisciente, a un Dios Shaddai, aquel que dijimos guardián de las puertas de Israel, guardián de tu vida y de mi vida. También dijimos, ¿por qué? Por la sangre del Señor Jesucristo. Y del versículo 3 al 13, tú puedes, porque te puedes aferrar a Dios con la misma confianza. Estamos viviendo en épocas de mucho peligro, de afuera, de adentro, de diferentes cosas, mucho peligro. Y Dios siempre le dijo a su pueblo, no temas. No temas no por tus fuerzas, no temas porque yo soy tu protector. Y en el versículo 2, ya vamos a ir concretamente al versículo 3, que es lo que quiero desarrollar en este día. En el versículo 2 hay algo muy lindo, dice, esperanza mía y castillo mío.
siempre encontramos dos cosas, siempre van en dos, día y noche, en fin, esperanza mía y castillo mío. Y pienso que la esperanza tiene que ver con algo interno, con la convicción que él tenía de saber que el que habitaba, como dijimos los otros días, y me encanta tanto esa porción, el que mora en el secreto, ¿se acuerdan? De Elión. Pasa la noche a la sombra de Sadai. Él tenía la convicción de que su confianza, su esperanza estaba en él. Y Dios le alimentaba su espíritu porque él tenía su amor y su confianza y su dependencia en este Elión, en este Sadai, en este Yahvé, en este Dios Altísimo. Entonces dijimos, yo, tú y al final Dios, los versículos 14 al 16. Y aquí encontramos que Dios nos persuade, nos insta, nos llama, nos invita a que nos aferremos a Él. Y nos da las garantías para ello. Qué hermoso que es, mis hermanos. Y aquí en los últimos versículos, pero no lo voy a desarrollar, simplemente lo estoy mencionando, hay 8 promesas imperdibles. Pero quisiera también decir algo muy hermoso, que en el versículo 14 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Es la única vez en la Biblia que para esta palabra amor en el hebreo usan la palabra yazak. Es una mira a alguien con un afecto profundo. Siempre estaba expresada esta palabra de Dios al hombre. Pero aquí Dios se agrada y Dios promete estas bendiciones a quien ha puesto su amor en él. Qué preciosa esta perla, como decimos, esta perlita. ¿Por qué? Porque ha puesto su amor. Y otra cosa también, antes de desarrollar el tema, que vemos aquí que me encanta, es cómo Dios tiene recursos infinitos para darnos seguridades eternas. ¿Qué quiero decir con esto? Que en medio de peligros, en medio de temores de lanza, de temores de león, de víboras, de pestes, como estamos pasando, Dios no nos da un arsenal bélico, ni balas de una clase ni otra, ni armas nucleares, ni aviones de combate. Él nos da la ternura de su amor, de su paciencia, la ternura y la seguridad de su palabra, porque es su palabra y su promesa. Y lo digo esto porque dice aquí que Él nos librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Pero con qué armas? Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Y esto, hermanos, me llama a una reflexión, volviendo a los pensamientos que dijimos los otros días de los primeros versículos, de vivir en intimidad con Dios. Y el hermano Daniel de la Horra, que habló el domingo en la iglesia, nos llamaba a una intimidad con Él, a vivir más cerca de Él. Y este es el pensamiento que hay aquí en el Salmo 91. Confiar en ese Dios omnipotente,
confiar de corazón, confiar en dependencia de Él. Y estaba pensando, no sé tú, pero sí sé yo, que es mejor confiar en las alas de Dios y en las plumas de Dios, por decir así, que confiar en cualquier arsenal bélico que existiera en este mundo. Confiar en el amor y en la ternura de Dios es confiar sobre una roca firme. Por eso dice aquí el salmista, esperanza mía. Había algo adentro de él que estaba seguro, pero dice castillo mío. Nos habla de algo exterior inexpugnable. Sí, inexpugnable. Cuando estamos en las manos de Él, cuando estamos cerca de Él, como dice Jehová, al abrigo del Altísimo. Qué hermoso, ¿no? Pero ya entramos al versículo 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Ahora, esto lo podía decir ¿quién? ¿Saben quién lo podía decir? Alguien que estaba viviendo en la intimidad con Él. Alguien que estaba disfrutando de vivir en el secreto de Elión. Y dije también, y lo repito hoy día, que no es privativo ni exclusivo de algunos, sino todos tenemos la posibilidad y Dios nos persuade, nos insta a que vivamos en la intimidad con Él. Hermanos, yo creo, pensando en forma personal y mucho, de cuántas cosas nos ha librado el Señor, de cuántas cosas te ha librado el Señor. Entonces podemos decir que es nuestra experiencia por una relación personal con Dios. Así es. Y en estas alas y en estas plumas encontramos seguridad, encontramos ternura, refugio, encontramos objetividad también, porque dice escudo y adarga, dice el versículo 4, es que su verdad. Estamos asegurados por el escudo de la palabra, por la adarga de la verdad, por esa fe y esa confianza desarrollada en tu vida y en mi vida, por la fe que nos fue dada un día, esa fe que es preciosa, esa fe que nunca falla si está puesta en el Señor, esa fe que nos da certeza, porque está basada no en nosotros, está basada en la verdad y en la fidelidad de Dios. Dios siempre cumple, Dios no exagera, Dios cumple su palabra, su promesa, y Él nos dice, no temáis, no temáis. Ahora, vamos al versículo 3, tan precioso. Dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Quisiera leer algunas otras versiones que abren un poquito más el panorama para que podamos comprender mejor este significado. La Nueva Versión Internacional dice, solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas. Qué precioso, ¿verdad? Solo Él, solo Él. Hay uno, solo Él, nadie más. La versión moderna dice, porque Él te hará escapar del lazo del cazador y de la asoladora pestilencia. La Biblia parafraseada dice, porque Él te libra de todo lazo y te protege de plaga mortal. Qué hermoso, ¿verdad? Él te libra. Me gusta ver los tiempos de los verbos. Él te libra. ¿Cuándo? Mañana. No, ahora. Tiempo presente continuo. Él te libra. ¿De algunos lazos? No, de todo lazo. Te libra del lazo y te protege de plaga mortal. Me hace pensar en dos cosas. El lazo
es algo que arman astutamente el enemigo de nuestra alma, el cazador mortífero que tenemos, ese que arma lazos para hacernos caer en la trampa, pero también dice, te protege de plaga mortal. Aquella plaga, aquel virus que viene a nuestra vida, estamos ahora con el coronavirus, pero hermanos, hay muchos virus que nos atacan y ya vamos a hablar de este tema. Y la otra versión de la Biblia de la prisión, hay una Biblia especial para presos. Ahora, bueno, quedan pocos, ahora ya están abriendo las puertas de las cárceles, pero ese es otro tema. Dice, Dios te salvará de los peligros escondidos y de las enfermedades peligrosas. Qué panorama diferente que hay, ¿verdad? Qué panorama diferente. Y lo estaba escribiendo alguien que lo había experimentado en carne propia. Había un hombre que vivía en los secretos del león. Quiero preguntarte en este día, querido hermano, querida hermana, ¿vivimos en los secretos del león? ¿Vivimos en la intimidad que Dios quiere que vivamos? ¿Sentimos el abrigo? ¿Sentimos el calor de su presencia? ¿Sentimos el aliento y el alimento de su palabra? ¿Lo sentimos a Dios como nuestra protección, como nuestro protector y como nuestro proveedor? Qué precioso que es caminar tomado de la mano de Dios. Ahora cuando dice el versículo que Él te librará del lazo del cazador. ¿Y qué se entiende por cazador? Bueno, cazador, para hacerlo breve, cazador es el gran enemigo nuestro, el gran enemigo de nuestras almas, el gran engañador. Es Satanás, sí, es Satanás, es el diablo. Satanás, el cazador, como dice una estrofa de una canción, el cazador que traiciona a incautas almas de mil formas, continuamente acechando para destrucción. El cazador, vamos a ver algunos métodos que usa, pero siempre nos dora la píldora, nos da muchas excusas. ¿Saben para qué? Para obedecer a medias, para amar con ciertas restricciones. Para eso, para engañarnos como engaña un cazador, para apresar a la presa, para tomarla presa, justamente para caer. Ahora, ¿qué es lo que es un lazo? Bueno, simplemente como he dicho ya, un lazo es aquello que se arma para hacer bajar un ave del cielo, le doran la píldora, le preparan el cebo para que ella crea que se va a hacer un festín y encuentra su trampa y su muerte muchas veces. Lazo. Lazo también es como un tropiezo, un azote, unas espinas. Allí en Josué capítulo 23 y versículo 13, cuando Dios le dice al pueblo que le iba a dejar a aquellos pueblos vecinos para que le sean de lazo, para que le sean de tropiezo, para que le sean de azote, para que le sean de espinas. Ah, sí, cuando no hay obediencia, incluso dice, hasta que perezcáis, hasta que perezcáis. El precio de la desobediencia y el precio de apartarse de Dios se paga muy caro, hermanos. Se paga muy, muy caro. Y aquí nos habla Él te librará de la peste destructora, de la peste, de la plaga, en fin, podríamos decir muchas cosas de esto, pero el objetivo del cazador, ¿saben qué es lo que es, hermanos?
Hace unos días, el 13 de abril, en la meditación diaria, había una meditación que tenía el título Atrapados por el maquinador. Atrapados por el maquinador. Muchas veces en el camino de nuestras vidas quedamos atrapados por el maquinador. Y aquellos sentimientos, pensamientos y deseos que tenemos muchas veces de santidad, de utilidad, de semejanza a Cristo y de estar dispuestos para esperar al Señor de los cielos, se ven muchas veces obstruidos porque hemos caído en el lazo del cazador. Y hay una sola forma, como hemos dicho, es vivir en la intimidad y dependencia y confianza en el Señor. Hay muchos ejemplos para todo esto, pero en esta mañana algo dijimos los otros días en la otra reunión. Los lazos en general tienen que ver mucho con el secretismo, con la parte secreta, con la parte oculta, con la parte que no se ve. Lógicamente, que los cazadores arman sus lazos, sus trampas ocultas. Qué extraordinario que es. El maligno está relacionado con lo oculto, con lo que no se ve. Dijimos los otros días que pensáramos en estos días en todo aquello que es oculto, que no se ve, que el diablo trata para nuestra seducción y para nuestra destrucción. Cuántas zorras pequeñas que hay, ¿verdad? Cuántos lazos de orgullo, cuántos lazos de soberbia, cuántos lazos que hay puestos en nuestra vida, cuántos lazos ocultos en nuestros negocios, en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos, en nuestros deseos y cuántas otras cosas. Cuántas veces, creyendo que no es malo, permitimos cierta cosa y una pequeña gota después trae un río que no sabemos cómo pararlo. Y quisiera tomar como ejemplo a Abraham. Quisiera ver cómo este hombre de Dios cayó en el lazo cuando dejó de poner toda la fe en Dios y puso su mirada en las circunstancias. ¿Se acuerdan? Ya sé, ustedes hemos estado viendo en nuestra iglesia varias lecciones que sacamos de Abraham. Y cuando nuestra fe mengua, empieza el temor, empieza el miedo, empieza la destrucción porque nos hemos apartado de la intimidad con Dios. Cuando Abraham, allí en el capítulo 12, Dios habla con él, le hace varias promesas, le hace alrededor de 6 promesas. Y Abraham levanta un altar, después levanta otro altar. Después, cuando está en Canaán, dice que hubo mucha hambre. Deja de verlo a Dios, cae en el lazo del miedo, del temor, y quizás usted, hermano o hermana, está pasando por un periodo de miedo, de temor, y no será porque ha dejado de mirar al Señor. Abraham dejó de mirar al Señor, miró las circunstancias, menguó su fe, ¿y qué hizo? Descendió a Egipto. Y cuando tomamos un camino equivocado, cuando damos un paso mal, es fácil que demos el otro, y después el otro, y después estamos en un lío que solamente el Señor con su amor, con su gracia, nos puede sacar. Dios es fiel a su palabra, y Dios es fiel a sus promesas. Y Abraham,
cuando vio que había hambre en el lugar donde estaba, porque era el lugar donde Dios le había dicho, se dejó llevar por los razonamientos humanos y no por la fe y la obediencia. Al salir de la voluntad de Dios, entramos en problemas, hermanos. Al salir del camino de obediencia, entramos en problemas. La razón y muchas excusas muchas veces que encontramos para todo nos llevarán, ¿sabe a dónde? A Egipto. Y allí nos olvidamos que Dios, como dije, es nuestro proveedor, es nuestro protector. Él nunca se confunde, Él nunca se sorprende. Y qué bueno sería que aprendamos a confiar siempre en Él. Que Él dijo, yo haré y Él lo hará. Así es, pero siguiendo con Abraham, quería tomar este ejemplo, hay muchos ejemplos de siervos de Dios, pero y de los lazos del cazador. El tiempo va avanzando rápidamente, pero un paso equivocado nos lleva al otro paso equivocado. Abraham urdió un plan con mentira. Le dice a la señora, di que eres mi hermana, y era una parte de verdad y una parte de mentira, y no hay nada más perverso que cuando hay una parte de verdad y una parte de mentira, ¿verdad? Y lo llevó a una cosa y a la otra, y se vio envuelto en un problema terrible, terrible, porque él olvidó la promesa del Señor, comenzó a tener temor por el hambre. No sé de qué tenemos temor tú y yo en este día, pero temor al hombre, temor al virus, temor a las plagas, temor a tantas cosas humanas, de la inflación, de esto, del otro, del dólar, que esto, de cómo va el mundo, cómo va de cabeza hacia los días finales. Abraham no tenía que estar en Egipto y sin embargo estaba en Egipto. ¿Dónde estás tú, hermano? ¿Dónde estoy yo en la vida cristiana? Abraham estaba en un lugar que no debía estar. Estaba haciendo algo que no debía hacer. Estaba sintiendo algo en un lugar equivocado. Y estaba pagando un precio que no debía pagar. Y así es cuando nos salimos de la voluntad de Dios. Nuestros planes y proyectos y caminos no son seguros. ¿Dónde estamos ahora? Los lazos secretos que los adapta el diablo, lazos de orgullo, de soberbia, lazos de los lazos, el lado, digamos, oscuro del triunfo. ¿A qué me refiero? Que hay veces que el triunfo es el lado oscuro y en la parte espiritual también. Hay veces que, como el Señor prospera ciertas obras, nos creemos indispensables, que si no estamos nosotros, esa obra no prospera, esa obra no camina, esa obra no es fructífera. Y allí entra el lazo del orgullo y de la soberbia. Y para decir algo y terminar con el tema de Abraham, cuando se encontró en Egipto la mujer allí en la casa de Faraón, en la casa del rey, él por un lado, por otro lado, metido en semejante problema, no sabía cómo salir de esto. ¿Te has encontrado alguna vez así? ¿Alguna vez que dejamos al Señor un poquito del lado? Tomamos nuestro atajo, bajamos a nuestro Egipto. Fuimos tomados por el lazo del cazador. Nos equivocamos, pero cuando quisimos acordar, estábamos en Egipto. Estábamos metidos en un lío que no sabíamos cómo salir. Y puedo decirlo por experiencia propia, cuántas veces el Señor me libró y te libró a ti también, hermano, de situaciones que no sabías cómo salir. Pero la promesa es fiel, la promesa es real. Y pregunto, ¿dónde estoy ahora? ¿Estoy en Canaán? ¿Estoy en intimidad con Dios?
o estoy viviendo a mi manera y de mi forma? Alguien dijo que sacrificar algo por pecar trae problemas. Y es verdad, y es verdad. Y para terminar, recuerdo esa porción en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y qué hermoso que es ver cómo Dios lo sacó a Abraham de esa situación, lo llevó al lugar que tenía que ir. A ese Abraham que volvió a la comunión y a la intimidad con Dios y después tuvo que construir los últimos 2 altares en su vida, uno de gratitud a Dios y el último altar, el cuarto que construyó Abraham, fue para sacrificar a su hijo. Y Dios lo tomó como un sacrificio hecho, aunque no lo sacrificó. Tuvo que entregar lo mejor de su vida para recibir lo mejor que Dios quería darle. Querido hermano, quizás tú tienes que sacrificar algo de lo mejor que tengas para recibir lo mejor que Dios tiene para ti. Y para terminar quiero decir lo que Dios dijo en este salmo. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también